Tras el fallecimiento de Mario Solano, varias han sido las propuestas para honrar su memoria. La pregunta es, ¿las necesidades de personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza tienen que ver con estatuas o reconocimiento público? Mario Solano fue infantilizado por los medios de comunicación y por la gente que habló de él, convertido en objeto para atraer audiencia y simpatizantes políticos. Posterior a su muerte, la discusión ha girado en torno a la forma de homenajear su recuerdo. Nulas o poco conocidas las iniciativas para mejorar la calidad de vida de personas como el llamado Marito Mortadela. Si no conoció a Marito, póngale a esta historia el rostro de otra persona con discapacidad que usted conozca. Reflexione sobre cómo se refiere a ellas y esfuércese por utilizar el lenguaje inclusivo. Pero sobre todo, recuerde respetar las diferencias y exigir el cumplimiento de los derechos de todas las personas por igual. Creo que si hubieran querido hacerle algo, lo hubieran podido hacer cuando estaba vivo, porque mucho tiempo estuve en San José y ahora, ¿para qué? Muchas personas lo conocimos y tuvimos la oportunidad de mínimo pasarle a la par, entonces sí me parece. Tal vez una estatua no, ¿verdad? Pero mariscal del Festival de la Luz, sí. Sería bonito, por lo menos un busto o una estatua de Marito. A ver qué. Pero creo que sí se merece, porque es un personaje como de la cultura popular y demás. Bueno, sería interesante que sea en el Festival de la Luz, porque él era una persona pues importante para la ciudad. Más que una estatua, tal vez una placa podría hacerse, digamos, en San José, en nombre, digamos, de Marito que estuvo ahí. Habría que ver qué deciden las autoridades con respecto a eso, no sería indiferente para mí. Para concluir este especial en el que estamos rompiendo con los estereotipos de personas acerca de las personas con discapacidad, hablaremos sobre las acciones que usted y yo podemos tomar para contribuir a romper las brechas entre las personas con discapacidad y el resto de la población. Nos sigue acompañando aquí José Blanco. Sabemos que en Iberoamérica solo 2 de cada 10 personas con discapacidad tienen un trabajo formal, primero. Y además de eso, en el caso de personas con discapacidad intelectual, como lo era Mario Solano, solo una cuota muy reducida accede a educación superior más allá de la educación especial en primaria. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué debemos exigirle? ¿Cómo ir rompiendo, verdad? Porque es un círculo vicioso. Aceptamos que Marito recibe 5.000 colones de limosna diarias, ¿verdad? Y con eso vive, que no tiene una pensión, que no accedió a un centro de atención para personas adultas con discapacidad, por ejemplo, que es una de las opciones que pudo haber tenido. ¿Qué debemos denunciar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo, por ejemplo, el Consejo de Rehabilitación puede hacer rectoría en ese tema? Es complejo, muy complejo, pero a ver, empecemos por lo más básico, el acceso a los servicios educativos. En Costa Rica el nivel preescolar también es obligatorio y resulta que es en el nivel de la educación en el que más excluidos están los niños y niñas con discapacidad. Y resulta que es fundamental para obtener éxito después en primaria y ni qué decir de secundaria. Es decir, esa estimulación que inicia en los primeros años de vida, de la primera infancia, es fundamental. Pero resulta que si llega un niño con discapacidad, por decir algo intelectual, cognitiva, a un centro educativo regular, ¿verdad? Del pueblo, al que tiene derecho a ir, puede ser que muchas veces los mismos padres y madres de familia de los otros niños digan, ¿por qué tiene que venir aquí si esta no es la escuela de educación especial? No, es que tiene derecho a estar ahí, y tiene derecho a recibir los mismos servicios educativos. Porque como lo dije antes, si estamos fuera del sistema educativo, después no vamos a tener acceso ni a un trabajo digno, ni a, por ejemplo, educación superior o técnica y demás servicios que también tienen derecho las personas con discapacidad, al igual que todas las demás personas, se ven excluidos de esos. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Y tal vez en primera instancia, antes de empezar en eso, porque muchas veces denunciamos a los demás, pero no vemos para adentro, ¿verdad? Revisarnos cuáles son nuestras actitudes con respecto a cómo percibimos y cómo vemos a las personas con discapacidad. Además, en este aspecto, no solo es qué se dice y qué no se dice, sino cómo se dice. No solo los comunicadores o las comunicadoras pecamos o pecan, ¿verdad?, de utilizar lenguaje que denigra a la persona con discapacidad, palabras muy fuertes como minusválido, discapacitado, persona con deficiencia, ¿verdad? Son algunas de las palabras que lastimosamente escuchamos muy a menudo y que
los costarricenses seguimos utilizando para dirigirnos, inclusive palabras muy fuertes como mongolito o que son niños especiales, ¿verdad? Como haciendo una diferencia entre lo normal y lo anormal. El Consejo de Rehabilitación también tiene pautas para determinar qué es correcto y no en cuanto al lenguaje. ¿Cómo la gente puede acceder también a esta información? Bueno, comunicándose al Consejo, ¿verdad? En primera instancia, en el Consejo se le puede brindar información sobre la forma correcta de referirse a la población con discapacidad, pero tal vez lo resumimos de una vez, o sea, es persona con discapacidad, es lo que está regulado inclusive a nivel internacional. Ni mongolito, ni retardado, que era un término muy usado, y en términos muy peyorativos, ¿verdad? Ni discapacitado, ni lisiado, ni ninguna de esas otras. O sea, es persona con discapacidad. Y la discapacidad inclusive no está en la persona, hasta eso tenemos que irlo evolucionando. O sea, inclusive se está hablando ya en algún sector del movimiento de personas con discapacidad, de personas con diversidad funcional. Y en esa categoría pues entraríamos todos los demás, porque todas las personas funcionamos de manera distinta. Entonces, creo que aquí tenemos que empezar primero por cada uno y cada una, ¿verdad? Por revisarnos nuestros valores, revisar la percepción que tenemos de los demás y vernos nosotros en esa percepción también. Y después, claro, hacer denuncia, no consumir productos comunicativos que denigren la imagen de las personas con discapacidad, hacer valer los derechos. Por ejemplo, es súper común ver cómo la gente abusan de las zonas de parqueo reservadas para la población con discapacidad y no pasa nada. O sea, la gente lo hace con toda la, perdonándome el término, con toda la cara barrada, ¿verdad? Se estacionan y no pasa nada, ¿verdad? Inclusive muchos y muchas en las filas preferenciales buscan cómo meterse, ¿verdad? Sí, es un trabajo que empieza desde nosotros mismos. Claro que sí. Así es. Muchísimas gracias, José. Lastimosamente, pues se nos acaba el tiempo. Recordar a la gente, persona con discapacidad, esa es la forma general y aceptada de decirlo. Así que, pues ojalá que estos términos y la percepción que tenemos y el respeto hacia esos derechos sea un tema que también nos importa a nosotros, personas sin discapacidad. Muchas gracias, José, por habernos acompañado.